Ok. Entonces yo creo que hoy o mañana o el miércoles, a más tardar, estaremos terminando esta sección. Entonces, hoy, mañana, pues ya les aparecerá la siguiente tarea en el Classroom. ¿Ok? No sé si hoy o mañana estará en el Classroom. Y bueno, igual el tiempo para resolverla, pues va a ser más o menos igual, ¿no? Una semana aproximadamente. Bueno, entonces, y bueno, la tarea va a consistir más o menos en resolver ecuaciones diferenciales como en los ejemplos que vimos el viernes y los que vamos a ver el día de hoy y la siguiente clase. Ok, entonces, ya vimos el caso, este primer caso, donde el discriminante es positivo y por tanto tenemos dos raíces reales y distintas para esta ecuación característica. Ajá. Esta ecuación característica surgió cuando asumimos que las soluciones iban a tener esta forma. Y igual a una exponencial elevada a una constante por la variable independiente, ¿no? Y vimos que de esa forma, si suponíamos una solución de esta manera, podía tener solución la ecuación diferencial si justamente esta ecuación de segundo orden se cumplía, donde R pues sería una raíz. Entonces, vimos dos ejemplos de raíces reales distintas. La solución general va a estar dada como la suma, o más bien la combinación lineal de las soluciones, donde las soluciones son exponenciales y la constante que acompaña a la variable independiente es una de las raíces. Entonces R1 y R2. Hacemos la combinación lineal y tenemos la solución general. Estas soluciones dadas de esta manera conforman un conjunto fundamental de soluciones, es decir, son linealmente independientes. Entonces, bueno, vimos estos dos ejemplos. Simplemente en ambos casos, lo importante es la determinación de la ecuación característica y su solución. Una vez que obtenemos la solución de la ecuación cuadrática y tenemos las raíces, simplemente es usar soluciones de esta forma y hacer la combinación lineal correspondiente. En caso de que tengamos condiciones iniciales, como en este caso, una vez que llegamos a la solución general, ahí es donde aplicamos las condiciones iniciales. Como estamos tratando con ecuaciones diferenciales de segundo orden, se requieren dos condiciones iniciales. Una condición la vamos a tener en la función de orden cero. Y otra condición se va a encontrar en la primera derivada. Entonces, a partir de aplicar las condiciones iniciales, siempre nos va a dar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, donde las dos incógnitas son justamente esas constantes de la combinación lineal en la solución general. Entonces, al resolver el sistema de ecuaciones y obtener las soluciones para las constantes, llegamos a una solución particular para el problema de valores iniciales. Bueno, ahora, ¿qué pasa si el discriminante es igual a 0? Es decir, este segundo caso. Entonces, estas dos raíces van a coincidir. Lo que está dentro de la raíz vale 0, entonces nada más voy a tener menos b entre 2a en ambos casos, ¿no? Es decir, solo hay una raíz en realidad. O tenemos raíces repetidas. Entonces, la solución, la única solución que ahorita podemos obtener sería de la forma y igual a e a la rx, donde esa r pues es la raíz que cumple con la ecuación auxiliar. Ahora, cualquier múltiplo
de esta solución, pues también va a ser solución, pero en términos de independencia lineal, pues no son distintas, ¿no? Simplemente van a ser soluciones linealmente dependientes si son múltiplos una de la otra. Lo que requerimos es tener dos soluciones linealmente independientes para así tener un conjunto fundamental de soluciones y poder determinar la forma de la solución general. Entonces aquí pues tenemos un pequeño problema, ¿no? Solo conocemos una solución para la ecuación diferencial, nos hace falta otra y que esa otra sea linealmente independiente a esta. Entonces, más adelante vamos a ver un método que se conoce como reducción de orden y justamente ese es uno de los métodos que nos puede permitir llegar a otra solución a partir de esta, de manera que esa solución nueva sea linealmente independiente y de esa forma obtener ya un conjunto fundamental de soluciones. Ajá. Por el momento no vamos a adentrarnos en ese método, lo vamos a ver más adelante y cuando lo veamos vamos a hacer el ejemplo de cómo a partir de esta solución obtenemos la otra solución que va a ser linealmente independiente y esa otra solución va a tener esta forma, ajá, o esta forma en caso de que X sea la variable independiente. Ajá, simplemente es la misma solución, pero ahora multiplicada no por una constante, sino por la variable independiente. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es si esto efectivamente es una solución a la ecuación diferencial y si efectivamente sea linealmente independiente a esta solución. Entonces, para ver qué es solución de la ecuación diferencial, sacamos su primera y segunda derivadas y hacemos la sustitución. Entonces, la primera derivada, como es un producto de funciones, es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que sería 1, ¿no? Entonces, nada más me queda e a la rx. La segunda derivada es la derivada de este término y la derivada de este término. Aquí otra vez aplicamos la regla de producto. Entonces, la primera función por la derivada de la segunda función, que sería r cuadrada e a la rx, más esta segunda función por la derivada de la primera, ¿no? Nada más me queda r e a la rx, más la derivada de esto, que es r e a la rx. Esto más esto son 2 veces r e a la rx, y entonces estos términos los sustituimos aquí. Hacemos la sustitución, tenemos esto, rearreglamos un poco los términos y llegamos a esta expresión. Ahora, hemos podido factorizar e a la rx y x e a la rx. Este término que acompaña a x e a la rx, si se fijan, es exactamente la ecuación de segundo orden, ¿no? De segundo grado. Es la ecuación auxiliar o característica. Entonces ya sabemos que R es una raíz o una solución de esa ecuación. Por tanto, se cumple y esto es 0, ¿no? La ecuación característica es AR cuadrada más BR más C igual a 0. Entonces, esto va a ser 0. Ahora, por otra parte, sabemos que estamos en el caso en que el discriminante vale 0. Entonces, la raíz en realidad pues es igual a menos b entre 2 por a. Ajá. Pasando todos los términos del lado izquierdo de la igualdad, tendríamos 2a por r más b igual a 0. Entonces, este término también vale 0. Entonces, esta suma vale 0, por tanto, se cumple la ecuación diferencial. Entonces, bueno, ya tenemos que efectivamente esta forma es una solución a la ecuación diferencial. Ahora vamos a ver si es linealmente independiente. ¿Cómo hacemos eso? Vemos qué sucede con el Wronskiano. Entonces, sacamos el determinante de 2 por 2, donde la primera fila son las soluciones y la segunda fila sus derivadas. Entonces, sacando el determinante es el producto de esta diagonal, que es esto,
menos el producto de la otra diagonal. Entonces, vemos que este primer término se anula con este tercer término y nada más nos queda e a la 2rx, es una exponencial, las exponenciales nunca se anulan, entonces esto siempre es distinto de 0 para toda x. Por tanto, estas dos soluciones conforman un conjunto fundamental de soluciones. Por tanto, ya podemos escribir la solución general como, pues simplemente como combinación lineal de estas dos, como esto. ¿Dudas? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial y vamos a determinar la solución general. Entonces, lo primero que hacemos, como se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, coeficientes constantes y es homogénea, entonces lo primero es determinar cómo es la ecuación auxiliar. Entonces, ¿cuál sería la ecuación auxiliar? ¿Qué forma tiene? Ajá, la ecuación auxiliar es de la forma AR cuadrada más BR más C igual a 0. En este caso, A cuánto vale, B cuánto vale y C cuánto vale. Uno, 4, 4. Así es. 4 y 4. Entonces, la ecuación auxiliar, la ecuación característica, va a ser R cuadrada más 4R más 4 igual a 0. O bien, si esto lo vemos como un producto de factores, sacamos la raíz, esto es lo mismo que el siguiente cuadrado, ¿no? R más 2 al cuadrado. Entonces, esto se cumple si solo si R vale menos 2. Entonces, esta es la raíz de esta ecuación de segundo grado. Como es una única raíz, estamos obviamente en el caso de raíces repetidas, por tanto la solución general va a ser de la forma C1 por una solución que va a ser de la forma E a la menos 2 por T más C2. Y la otra solución linealmente independiente es usando esta misma, pero multiplicándola por la variable independiente que esté, ¿no? Entonces, y esta sería la solución general. ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Entonces,
Pues la lógica es sencilla siempre, ¿no? Una vez que tengan una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, coeficientes constantes, homogénea, lo primero es obtener la ecuación auxiliar. Luego, sacar las raíces de esa ecuación auxiliar. Y lo que resta es simplemente usar esta forma de las soluciones, usando ya esas raíces que obtuvieron y hacer la combinación lineal. En el caso de que las raíces son distintas, ambas tienen esta forma, una con una de las raíces y la otra con la otra raíz. En caso de que sea una única raíz, es decir, raíces repetidas, entonces usan la misma forma E a la R por T, pero a una le van a agregar una T. Y la solución general es la combinación lineal de ambas. Bueno, entonces ahora ya nada más nos resta el tercer caso, que es cuando el discriminante es negativo y por tanto esta raíz es un valor complejo, un número complejo, y tenemos dos raíces distintas pero complejas. Entonces, si el discriminante es menor a 0, las raíces tienen esta forma, ¿no? Entonces, para ahorita no estar cargando todos estos términos, a la parte real, que es menos b entre 2a, la llamo alfa, más menos, y de aquí, dentro del radical, factorizo un menos, un menos 1. Entonces, tendríamos menos 1 que multiplica a 4ac, y a menos b cuadrada. Entonces, ese producto, bueno, esa raíz, a ver, escribo. Estoy haciendo esto, menos, estoy factorizando el menos 1, y multiplica a 4ac menos b cuadrada. Esto lo puedo ver como el producto de la raíz de menos 1 por la raíz de 4ac menos b cuadrada. Ahora esto es el número i. Entonces, la parte imaginaria va a ser más menos i, y este radical entre 2a lo llamo beta. Ok, entonces el conjunto de soluciones, el conjunto fundamental de soluciones, pues va a tener la misma forma. Igual podemos demostrar que, dadas así las soluciones, donde R1 y R2 son estos números complejos, cumplen con la ecuación diferencial y además son linealmente independientes. Entonces, ambos son un conjunto fundamental de soluciones. Ahora, en este caso en particular, cuando las raíces son complejas, aunque estas dos soluciones, usando ambas raíces, son linealmente independientes y son soluciones de la ecuación diferencial, basta con que tomemos una. Ahora ya no es necesario tomar las dos. Con una sola podemos de ahí obtener dos soluciones linealmente independientes. Para eso se va a expresar a esta función compleja porque R1 es un número complejo, en términos de funciones reales, usando la fórmula de Euler. Entonces, me voy a tomar, por ejemplo, Y1 con la raíz 1, la que tiene el signo positivo. Entonces, E a la R1 por X es igual a E a la alfa más I beta por X. Esta suma que tengo aquí en el exponente lo puedo ver como un producto de exponenciales, una exponencial elevada a la alfa por X, y
multiplicada por la exponencial elevada a I por beta X. Ajá. Ahora, la fórmula de Euler lo que hace es expresar esta función en términos de cosenos y senos. Ajá, donde coseno y seno pues son funciones reales. Entonces, si se acuerdan de la fórmula, esto es lo mismo que coseno de Bx más I veces seno de Bx. Y de esa forma ya tenemos una expresión de esta función compleja en términos de funciones reales. Lo mismo podemos hacer con Y2. En este caso, aquí tengo un signo negativo. Esto lo puedo expresar como este producto. Aplicando la fórmula de Euler, esto me quedaría como esto, coseno de menos beta x más I seno de menos beta x. Ahora, aquí voy a hacer la combinación lineal de estas dos. Ajá. Ahorita más adelante van a ver que no es necesario, basta con tomarnos una. Entonces, me tomo la combinación lineal de estas dos. Aquí Y1 y Y2 la sustituyo por estas expresiones. Entonces, en el caso del segundo término de la combinación lineal, si nos acordamos de la paridad de las funciones seno y coseno, como el coseno es par, coseno de menos beta x es lo mismo que coseno de beta x, y seno de menos bx, como seno es impar, es lo mismo que menos seno de beta x. Entonces, de esta forma, podemos reacomodar términos y factorizar el exponente. En todos los términos vamos a tener e a la alfa x y tendríamos algo como esto, donde estos términos que acompañan a las funciones reales son constantes. En este caso, bueno, sí, es un número complejo, pero finalmente es una constante. Entonces la renombro como K1 y K2. Entonces, si nos fijamos en la estructura de esta solución general, solo necesitamos conocer quién es alfa, quién es beta. Y bueno, siempre van a aparecer el coseno y seno. Entonces basta con una única solución de esta forma para saber quién es esta alfa y quién es esta beta. No necesitamos estar trabajando simultáneamente con ambas. Y la solución general siempre tiene esta forma. Bueno, ahorita vamos a recordar nada más cómo obtener la fórmula de Euler. Pero bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, entonces, ¿de dónde sale la fórmula de Euler? Digo, es conveniente que se la aprendan, no está tan difícil. Pero bueno, en caso de que ocurriera que no la recuerdan, pues al menos tener idea de dónde sale. Entonces, la fórmula de Euler proviene de expresar esta función, e a la i teta, en su desarrollo en serie de Taylor o en particular de Maclaurin, que es la serie de Taylor, pero en cero. Entonces, si se acuerdan, si tenemos cómo es la serie de potencias de Taylor para cualquier función f de x y en cualquier x igual a x0 o x igual a a. En general, la serie de Taylor es de la forma es de esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si desarrollamos la suma, pues tendría la forma f de a más
que sería la primera derivada evaluada en A por 1 factorial por x menos A más la segunda derivada de la función en A por 2 factorial por x menos A, aquí me falta, esta es al cuadrado más, etcétera. Entonces esta sería la serie de Taylor para la función f de x en x igual a A. Cuando en particular x igual a A es x igual a 0, cuando esa es igual a 0, tenemos la serie de Maclaurin, que sería entonces f de x igual a de esa forma, ¿no? Entonces, esto, si lo expandimos, sería f de 0 más la primera derivada evaluada en 0, por 1 factorial, más la segunda derivada evaluada en 0. Ay, aquí me faltó x. Aquí, por x más x cuadrada más, etcétera. Entonces, si nosotros extendemos usando esta serie a la función f de teta igual a e a la i teta, entonces tendríamos f de 0. Voy a extender primero así, usando esto, prima de 0. Sería aquí, en lugar de x, mi variable es teta, entonces aquí sería teta. Teta cuadrada. Cúbica y voy a poner uno más. Más, etcétera. Entonces, para este caso particular, vamos a sacar estas derivadas y evaluarlas en 0. Entonces, si mi función es e a la i teta, y tómenlo así, una constante. Sí, es un complejo, pero una constante. Entonces, f' de teta, ¿quién sería? ¿Quién sería la segunda derivada? ¿Quién sería la tercera? Entonces, si la función es e a la i teta, o sea, si les confunde teta, en lugar de teta pongan x. Entonces, ¿quién sería la derivada de esa función? Así es. Entonces sería i por e
a la i teta. Entonces, es la derivada de esta exponencial, pues es esa misma exponencial, y por la regla de la cadena, por la derivada del exponente, que simplemente me queda la constante i, ¿no? Entonces, esta evaluada en 0, que es donde queremos la serie, es hacer teta igual a 0. Entonces tendríamos i por e a la 0, que es vale 1, y nada más me va a quedar i. ¿Cuál sería la segunda derivada? ¿Ok? Entonces sería i cuadrada e a la i teta, o si nos acordamos que i es igual a raíz de menos 1, pues sería i cuadrada es menos 1, entonces por eso menos e a la i teta. Entonces, si evalúo en 0, voy a tener, si uso esto, voy a tener i cuadrada. Si ya me acuerdo de cuánto vale i, entonces esto es menos 1. La tercera derivada, pues, simplemente es i cúbica e a la i teta, o esto lo puedo ver como i cuadrada por i e a la i teta, pero i cuadrada es menos 1, entonces menos i por e a la i teta. Entonces, si evalúo en 0, o es i cúbica o bien menos i. Y por último, a la cuarta, bueno, la cuarta derivada sería ya la cuarta e a la i teta, que esto sería i cuadrada por i cuadrada por e a la i teta. Entonces, esto simplemente me va a dar e a la i. Entonces, evaluada la cuarta derivada en 0, es i a la cuarta o bien 1. Ok. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Se empieza a hacer como un patrón cíclico. Esto y lo venimos y lo ponemos en la serie de Maclaurin. Entonces, f de 0, pues vale simplemente 1, es e a la i por 0, e a la 0, 1, más f' de 0, que fue i entre 1 factorial, pues simplemente va a ser i por teta, más la segunda derivada, que fue i cuadrada, entre 2 factorial, por teta al cuadrado, entonces esa i cuadrada por teta al cuadrado, las pongo en un mismo producto, al cuadrado más, etcétera, etcétera, y bueno, en el enésimo término vamos a tener i teta a la n entre n factorial. Ahora, si hacemos, si en estas elevaciones al cuadrado hacemos lo que hicimos aquí de que i cuadrada es menos 1, i cúbica es i cuadrada por i, entonces eso me da menos i cuarta es i cuadrada por i cuadrada, que me va a dar 1, etcétera. Entonces esto me va a arrojar como resultado esta serie. Entonces, si nos fijamos, cada 2 términos cambia el signo. Y el lugar en el que nos encontremos, el lugar del término en el que nos encontremos va a ser el exponente que tiene teta. Entonces, aquí sería como
teta 0, teta 1, teta 2, 3, 4, 5, etc. Y como les digo, cada dos términos cambiamos de signo. Más, menos, más, menos, etc. Entonces, también si nos fijamos, algunos términos no tienen a la constante i, mientras que otros sí la tienen. Entonces voy a separar en dos grandes términos aquellos que tengan ahí y aquellos que no. Y en aquellos términos que tengan i, voy a factorizar esa i. Entonces toda esta serie infinita la voy a poder escribir como la suma de estos términos. Si se fijan, los términos donde el exponente es par, no aparece i. Y en los términos donde el exponente es impar, sí aparece i. Entonces, si se acuerdan de algunas expansiones en series de potencias de funciones conocidas, pues a lo mejor recuerden que esta expansión y esta expansión corresponden a las funciones coseno y seno, respectivamente, ¿no? Entonces, esto es coseno más i veces seno de teta. Y de ahí, pues, surge la fórmula de Euler. Entonces, ¿y más o menos? Vale. Bueno, entonces, fue con esta fórmula que pudimos determinar una expresión en términos de funciones reales de estas soluciones que serían funciones complejas. Ajá. Entonces, en general, la solución para una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, homogénea, pero que su ecuación característica tiene raíces complejas, es de esta forma. Entonces, la solución general. Entonces, bueno, aquí raíces complejas, esta es la solución general. Y bueno, de hecho, cualquier función compleja que pueda escribirse así, y bueno, estemos trabajando con ecuaciones diferenciales, si esta función escrita de esta forma es solución de esa ecuación diferencial, tanto la parte real como la parte imaginaria son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial. Entonces basta con tener una única función dada de esta forma para ya de ahí tener el conjunto fundamental de soluciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a determinar la solución general de esta ecuación diferencial. Entonces, la ecuación auxiliar asociada siempre tiene la forma AR cuadrada más BR más C igual a 0. En este caso, A vale 1, B vale 2, C vale 4. Entonces, ¿cómo les queda la ecuación auxiliar? Así es, igual a 0, ¿no? Entonces, R cuadrada más 2R más 4 igual a 0. Entonces, R1, R2 es igual a, usando la fórmula general, sería menos 2 menos B más menos B cuadrada, que sería 4, menos 4 por AC, ¿no? Eso es 16. Entre 2 por A es 2. Entonces,
menos 1 más menos 1/2 por raíz de menos 4. Perdón, menos 4, menos 12. Menos 12. Entonces, como números complejos, esto lo puedo escribir como menos 1 más menos, factorizo el menos, la raíz de menos 1, y entonces sería y entre 2 por raíz de 12. Entonces esto es lo mismo que menos 1 más menos y entre 2 por 4 por 3, ¿no? Entonces, esto es raíz de 4 por raíz de 3, raíz de 4 vale 2, entre 2 se van y nada más me va a quedar y por raíz de 3. Es decir, esta es la raíz de la forma alfa más y beta. Entonces, la solución general va a estar dada como, me voy a tomar simplemente, veremos, R1, la que tiene signo positivo, menos 1 más y por raíz de 3. Entonces la solución general va a estar dada como C1 por E a la alfa, donde alfa es menos 1, entonces menos 1 por T, que multiplica a coseno, bueno, a coseno de beta T. En este caso beta es raíz de 3. Más C2 por la misma exponencial, E a la menos 1 por T, por seno de beta T, que es raíz de 3. Y esta sería la solución general. Es decir, el conjunto solución que en realidad estoy tomando no son las funciones complejas donde cada una es una exponencial usando estas dos raíces, sino el conjunto fundamental que estoy utilizando es donde una solución es E a la menos T coseno raíz 3 por T y Y2 es E a la menos T seno raíz de 3T. Este es el conjunto solución que estamos usando. Si sacan el Gronskiano van a ver que es distinto de cero. Es decir, es linealmente independiente. Entonces basta con tomarse una de las raíces complejas y formar estas dos soluciones y posteriormente su combinación lineal para tener la solución general. ¿Dudas? Vale. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, relacionándolo con el modelo asociado a las ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes, que es la del oscilador armónico. Entonces, nos dice determinar la ecuación de movimiento para un sistema masa-resorte cuando la masa vale esto, el coeficiente de fricción o amortiguamiento vale esto, donde la rigidez del resorte vale esto, y la posición inicial
es 0.7 metros y la velocidad inicial 0.1 metros por segundo. Es decir, nos están dando condiciones iniciales. Entonces, pues se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, amortiguada, donde no hay fuerzas externas, con condiciones iniciales, estas. Entonces, pues va a ser una ecuación de esta forma. Entonces, la ecuación diferencial ya con estos datos va a tener la forma 36 prima más 12 y prima más 37 y igual a 0. Y bueno, mis condiciones iniciales, y de 0, 0.7, y prima 0.1. Entonces, lo que queremos determinar es la función posición de la masa a lo largo del tiempo, es decir, la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, cuando vimos ese modelo, vimos que un sistema masa-resorte con estas características donde se tiene la masa, un parámetro relacionado con la rigidez o el material del resorte y que tiene una fuerza de fricción sobre el movimiento de la masa proporcionada por la superficie donde se está moviendo. Entonces, pensamos en ese momento que las soluciones tendrían que ser algo como esto, ¿no? Tienen que haber funciones oscilatorias que vendrían dadas por cosenos, senos, y algo que las amortigue. Ajá. En ese momento, pues pusimos a una exponencial. También les comenté que generalmente ese amortiguamiento siempre ocurre en forma exponencial. Entonces vamos a ver si efectivamente tenemos algo como esto, como solución de este sistema masa-resorte. Entonces, ya el problema físico lo tenemos completamente en términos matemáticos. Lo primero que hay que sacar es la ecuación característica. Entonces, ¿cuál sería la ecuación característica o auxiliar? ¿Cuál sería? R. Así es. Entonces sería 36 R cuadrada. Ahí. Más 12R más 37 igual a 0. Entonces las raíces van a ser menos 12 más menos 144, 12 al cuadrado, menos 4 por 36 por 37. Entre 2 por A, que sería 72. Entonces, ¿cuánto les da esto que está dentro del radical? Ok. Menos 50.
entre 72. Este es divisible, este número es divisible entre 12. Ok, a ver, ahí me están diciendo algo. Menos 12 más menos 12 por raíz de... Ok. Entonces, menos 12 más menos 12 por la raíz de 1 menos 37 entre 72. Ok. Entonces, dividiendo numerador y denominador entre 12, esto sería la parte real sería menos 1/6 más menos 1/6 de raíz de menos 1 por raíz de 36. Ajá. Entonces, ahora sí, las raíces son menos 1/6 más menos, este 6 entre 6 se va y nada más me va a quedar el número imaginario. Entonces, esta ya tiene la forma alfa más menos y beta, ¿no? Alfa es menos 1/6, beta, vale, ¿cuánto vale beta? 1. Ajá. Bueno. Entonces, la solución general va a ser de la forma C1 por E a la alfa por T. Alfa es menos 1/6, entonces menos 1/6 por la variable independiente por el coseno de beta T. Simplemente T, ¿no? Porque beta vale 1. Más C2 por E a la alfa T. Ahora por el seno de beta T. Entonces, si se fijan, es justamente esta la forma que tiene la solución, ¿no? Si factorizamos el E a la menos 1/6 de T, pues tenemos esta forma. Entonces, pues tendríamos una oscilación que se va amortiguando a esta razón. Entonces, la razón de decaimiento me la da la función exponencial, es decir, la parte de alfa, la parte real de la raíz compleja, mientras que la frecuencia de oscilación en el movimiento me la da la parte imaginaria de la raíz compleja, la parte de beta. ¿Alguna duda? Bueno, entonces esta es la solución general. Ahora, estamos en un problema de valores iniciales. Entonces, de todas estas posibles soluciones a esta ecuación diferencial, necesitamos aquella donde la posición inicial sea esta y la velocidad inicial sea esta. Entonces, ¿qué hacemos para obtener la solución particular? Pues primero aplicamos la condición inicial de la posición. Entonces, por un lado, tenemos que la posición inicial debe ser 0.7.
pero de acuerdo a mi solución general, cuando hago t igual a 0, obtengo la exponencial, se va a hacer 1, y voy a tener C1 por coseno de 0, que vale 1, más C2 por 0. Entonces nada más me queda que C1 vale esto, ¿no? Ahora, tengo que derivar para aplicar la segunda condición inicial. Entonces, a ver, vamos a derivar la solución general. A ver. Pues, ¿cuál quieren derivar? ¿Esta? Digo, da lo mismo, ¿no? Pero, o esta. ¿Cuál será un poquito más sencilla de derivar? Pues creo que sí. A ver, vamos a ver la de abajo. Entonces, sería esta función por la derivada de la exponencial. A ver, coseno de t más C2 por seno de t. Por menos 1/6 de e a la menos 1/6 de t, ¿no? Entonces, esto por la derivada de esto más e a la menos 1/6 por t, por la derivada de esto. La derivada de esto sería menos C1 por seno de t más C2 por coseno de t. Sí, ¿verdad? Y ya. Entonces, por un lado, esto debe valer 0.1. Y por otro lado, tendríamos aquí nada más va a sobrevivir el C1. Acá nada más voy a tener el menos 1/6 más C2. ¿Sí? Este sería 0, este es 1 y este es 1 por C2. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda aquí? Pero C1 vale 0.7 más C2. Entonces, de esto, pues podemos despejar C2 y ya tenemos los valores de las constantes. Entonces vendríamos y esas constantes las ponemos acá y ya obtenemos la solución particular, problema de valores iniciales. Bueno, entonces ya para concluir, nada más vamos a fijarnos en algo. En este ejemplo y en el anterior, aunque fue completamente ya en términos matemáticos, o sea, ya nos daban la ecuación diferencial y no nos decía nada acerca de si estaba asociado a algún sistema masa resorte o a algo que esté oscilando. Pues esto también lo podemos relacionar con un sistema masa resorte. Cualquier ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes se puede asociar con un oscilador armónico. Entonces, para este caso y para el que acabamos de hacer, tenemos sistemas masa resorte no forzados
y amortiguados, pero amortiguados de esta forma, o sea, si oscilan, esa oscilación va menguando hasta llegar al equilibrio, ¿no? Pero sí vemos este movimiento oscilatorio. Ahora, si nos fijamos en el primer ejemplo que hicimos la clase de hoy, que fue con raíces repetidas, mi solución general fue de esta forma, pero si se fijan, pues se parece mucho a las que acabamos de hacer. Entonces, ¿por qué en estos últimos ejemplos y en ese primero habrá esa diferencia en el movimiento? O sea, en estos que acabamos de hacer sí existen este movimiento senoidal, pero en el primero, pues no aparecen senos, cosenos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá en esta ecuación que no oscila? En términos de un sistema masa-resorte. ¿Ustedes qué creen que está pasando? La solución de esta fue esto. Se fijan, nada más aparecen exponenciales decayendo. Pero sigue siendo de la forma de un oscilador no forzado subamortiguado, ¿no? Entonces, ¿alguna idea de por qué esa diferencia de soluciones? Aquí la masa fue 1, B fue 4, C 4. Acá la masa fue 36, B fue 12, K fue 37. Acá la masa fue 1, aquí fue 2, acá 4. ¿Tienes alguna idea? Imagínense el oscilador, así la masa con el resorte. ¿Qué necesita ocurrir para que no haya oscilaciones? Simplemente todo decaiga y obviamente va a decaer en último término pues al punto de equilibrio, ¿no? O sea, se va a parar el resorte con la masa. Así es. Debe existir algo ahí en el sistema masa-resorte que evite que la propia masa tenga suficiente fuerza e inercia para continuar con ese movimiento oscilatorio, ¿no? Entonces, ¿qué opciones hay para evitar eso? Que las fuerzas de resistencia en contra al movimiento sean mucho mayores. Ajá, que la propia masa puede generar sobre el resorte. Entonces, efectivamente, si nos fijamos en el anterior, digo, si las magnitudes de M, B y K son un orden mayor que las que tenemos acá, pero la relación entre ellas son muy diferentes. Ahí, son diferentes. Aquí la masa es casi
igual a la rigidez del resorte. Ajá. Y el amortiguamiento es pequeño respecto a el tamaño, ¿no?, de la masa. Ajá. Mientras que en este caso la masa es muy pequeña, mientras que la fuerza de fricción es 4 veces más grande que la propia masa, ¿no? En el caso anterior, la masa es 3 veces más grande que la fuerza de amortiguamiento. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de el fenómeno de sobreamortiguamiento. Entonces, ni siquiera da tiempo en este sistema de tener oscilaciones. Lo único que va a ocurrir es que una vez que soltemos la masa, es tan fuerte la fricción que cuando llega al punto de equilibrio ya se queda ahí. Entonces, nada más decae la posición hasta 0. Y de hecho, eso lo podemos comprobar viendo cuánto vale beta. Beta, si se acuerdan en la solución general, corresponde a ese movimiento oscilatorio, ¿no? Beta es la frecuencia angular. Entonces, si no hay frecuencia angular, o la frecuencia angular tiene que ser un valor positivo, un valor real, para que exista ese movimiento oscilatorio. Si es 0 negativo, pues significa que no existe frecuencia angular, es decir, no existe movimiento oscilatorio. Entonces, vamos a ver cómo es beta. Si calculamos beta, donde A, C, B, pues son los coeficientes de la ecuación diferencial, que es ya en términos físicos, A corresponde a la masa, C corresponde a la rigidez del resorte y B corresponde a la fricción. Tenemos es esto, que ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da lo que está dentro de la raíz? 0, ¿no? Entonces, beta vale 0. O lo que es lo mismo, no existe frecuencia angular para este caso. Esta parte no existe, nada más existió este decaimiento, es decir, la tasa a la que decae el movimiento. Por tanto, estaríamos en el caso extremo de tener sobreamortiguamiento. Entonces, muchas veces haciendo ese tipo de análisis nos puede ayudar para, una vez que estamos dando solución a sobre todo aplicaciones, saber si la solución que ya estamos obteniendo matemáticamente, analíticamente, tiene coherencia a lo que estaríamos esperando. Entonces, aunque no tengan a veces de antemano una interpretación física de la ecuación diferencial que van a resolver, pueden asociarla siempre con el modelo de masa-resorte y así ver si tiene coherencia su solución. Es otra forma como de comprobar que vayan por buen camino. Digo, siempre pueden comprobarlo matemáticamente una vez que ya obtienen la solución, que sustituyen en la ecuación diferencial, y si se cumple, pues todo lo hicieron bien, ¿no? Pero a veces, pues, dependiendo cómo son las soluciones, puede ser bastante complejo el cálculo. Entonces, haciendo ese análisis ya más de tipo cualitativo, también pueden conocer si la solución es la esperada. Bueno, chicos. Entonces, pues con esto acabamos la clase de hoy. Ya nada más en la próxima clase extendemos un poquito todo esto que vimos de las diferentes soluciones para estos casos, para los 3 casos, a ecuaciones diferenciales, lineales, de orden n. Simplemente es extender estos casos que vimos. Y con eso terminaríamos la sección
correspondiente a la tarea 4. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Comentario? Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos el miércoles. Solo antes de que se vayan, para la próxima tarea, no se les olvide siempre a la persona que entrega la tarea del equipo, poner un mensaje de quiénes son los integrantes. Ajá. También ya les entregaron algunas calificaciones de la primera tarea. Si no recibieron calificación y sí entregaron la tarea, pues porfa ahí escríbanle a Arnaldo. Y bueno, eso, ¿no? No se les olvide para las próximas tareas. No es necesario que todos entreguen la tarea. Con uno es suficiente, nada más que sí especifiquen a sus integrantes de equipo. ¿Vale? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Bye. Gracias.